Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast de Conecta con Conecta Seguros. Este es nuestro tercer episodio. Hoy nos acompaña también Sebastián Buitrago. Muchas gracias por venir nuevamente, Como Sebastián. siempre aquí en el espacio, dispuestos a darle la mejor información y siempre al día en materia de seguros. Director comercial de Conecta Seguros. Bueno, y hoy les vamos a hablar de la póliza de vida deudor. Esa póliza que acompaña nuestros créditos por obligación. Es un commodity, ¿no? Es una póliza que es obligatoria cuando tenemos Siempre que tenemos un crédito, siempre que tenemos un crédito, tenemos una póliza de vida. Es más, siempre que tenemos un crédito, y ahora estamos hablando de que es un seguro que se nos pasa muy desapercibido, ante todo cuando manejamos temas de que sacamos el crédito para vivienda, el crédito para el vehículo. Para el vehículo. El de libre inversión también. El de libre inversión también. Normalmente cuando tenemos un crédito para vehículo o para hogar, siempre sabemos que tenemos una póliza para asegurar ese carro o esa casa. Pero no sabemos que por debajo también tenemos una póliza de vida. Por eso se llama vida deudor, porque lo que hace es que asegura ese monto que te presta esa entidad financiera. Financiera o bancaria. Aquí aplica también porque hay financieras que también prestan, ¿no? Entonces, normalmente y por superintendencia financiera, todos estos de créditos deben de venir acompañados por un seguro deudor. Incluso, Sebas, a las tarjetas de crédito, para los que nos escuchan aquí que tienen tarjeta de crédito, también tienen un pequeño seguro que sí es cambiante dependiendo de la deuda que uno tenga. Dependiendo de lo que tenga la deuda en ese mes. O el rango. En el rango, exactamente. O el rango, porque hay depende de la financiera, del banco que cobra un valor de seguro dependiendo de la deuda que uno tenga o el rango de la deuda que uno tenga. Entonces, hoy les vamos a contar cuáles son las coberturas básicas, las coberturas obligatorias que tiene la póliza de vida deudor. Y la primera cobertura, pues, es la más diciente, que es vida. Que en verdad sería fallecimiento, pero hablándolo desde ahí, vida. Entonces, ¿qué va a cubrir esta cobertura? De nuevo es del clausulado suramericana, porque son dos coberturas principales y son dos párrafos, que es lo que nos saca. Vida. En caso de que mueras, se pagará al beneficiario oneroso el saldo insoluto de la deuda que te falte al momento de la muerte. Entonces, con el condicionado que tenemos, en caso de que mueras, se pagará al beneficiario oneroso el saldo insoluto de la deuda que falte por pagar al momento de la muerte. ¿Qué es el beneficiario oneroso? Ese banco, esa financiera, esa cooperativa, esa entidad habilitada por la superintendencia financiera con quien sacaste el crédito. ¿Qué es el saldo insoluto? Lo que se deba en ese momento, tanto del capital como de los intereses que estén generados ahí. Ese es el saldo insoluto. Ese es el saldo insoluto. Ahora, se habla de ese saldo insoluto porque puede ser que en el momento del fallecimiento sacaste un crédito de 100 millones de pesos y ya has pagado 80 millones. Tienes un seguro por 100, pero ya has pagado al banco 80. Como tienes un seguro... O sea, le debo 20 al banco. Le debes 20 al banco, pero tienes un seguro por 100. La aseguradora va a pagar la parte que se debe al banco, esos 20, y como acá estamos hablando de fallecimiento, esos 80 millones se van a pagar a tus beneficiarios, a quien tú hayas dejado designado para que se pague ese dinero. Ahí viene otro tema y es el beneficiario gratuito, que le llamamos en la mayoría de compañías. Es un beneficiario no oneroso, que es el que yo designo para recibir los saldos o las diferencias que hay entre lo que se debe del banco y lo que está asegurado. Entonces, si tengo asegurado, como este ejemplo, a mis beneficiarios designados gratuitos les van a pagar esos 80 millones de pesos que quedan pendientes. Y esta cobertura que se llama vida, pero que en realidad es fallecimiento por cualquier causa, sí, esa es la cobertura que aplica en este caso. Bien, pueda. Dale. Una agüita, Sebas, para que pase este calor. Ya mira a ver qué deja. Gracias. Ya mira a ver qué deja ahí. Bueno, seguíamos ahí esta es como la cobertura principal de vida y seguimos con la incapacidad total y permanente por enfermedad o por accidente. Esas dos, ya dijimos la de fallecimiento por cualquier causa, que es vida, y la invalidez total y permanente por enfermedad o por accidente, que es la segunda cobertura obligatoria de todas las pólizas. Toda póliza de deudor. Tiene que tener, sí. Entonces, es una cobertura por dos, porque va a ocurrir la invalidez total y permanente por lo que pueda ocurrirle a esa persona, o una enfermedad o un accidente. Entonces, ¿qué es esa definición de incapacidad total o permanente? Si como consecuencia de un accidente o enfermedad quedas incapacitado total o permanentemente, es decir, pierdes de forma permanente el 50% más de tu capacidad laboral,
o sufres alguna de las siguientes inutilizaciones. Ahí hay unos puntos adicionales porque algunas compañías cubren algunos diagnósticos sin necesidad de esa calificación del 50% o más. Muchas preguntas nos preguntan, bueno, ¿y cómo me hago calificar? Entonces, la calificación es dada por una junta médica regional o nacional. O nacional, dependiendo del caso. Esas son calificadoras oficiales, o sea, que se aceptan por parte de las compañías, y también las EPS están autorizadas para calificar. Sí, ahí dependiendo de la naturaleza que haya sido el evento, puede ser EPS, fondo de pensión y ARL. ARL también puede. Ya si por algún tema de alguna inconcordancia, se puede pedir la Junta Regional o hasta la Junta Nacional, que ya es el órgano mayor en Colombia para determinar cuál es el porcentaje exacto. Y ellos lo que hacen es que, de acuerdo a esa enfermedad o ese accidente, empiezan a calificar, a sumar esos porcentajes de los eventos hasta llegar a una cifra final que se consolide. O sea que si a mí me califican con el 51% o con el 50 más 1, de ahí para arriba, ya se activa la cobertura de incapacidad total y permanente. Y con eso el seguro de vida deudor le va a pagar la deuda al banco. Hay algunos diagnósticos, hablándolo por enfermedad o accidente, que no es necesario tener el certificado de calificación de invalidez, porque son enfermedades o accidentes que con historia clínica es muy obvio ver que la persona tuvo esa pérdida anatómica. Por ejemplo, pérdida total y irrecuperable de la visión por ambos ojos. Paga la indemnización. Paga la invalidez. Pérdida o permanente de ambas manos, o ambos pies, o de una mano de ambos pies. O sea, con la historia clínica y con las radiografías es evidente que la persona tuvo esta pérdida. Pérdida total y recuperable de la visión por un ojo, conjuntamente con la pérdida total y recuperable de una mano o de un pie. Es decir, un ojo con una mano también. Es más menos probable que suceda, pero pues puede suceder y pues van a pagar. Pero la última de pronto sí pueda suceder, dependiendo la edad de la persona. Pérdida total y recuperable o de la audición del habla o de la audición por ambos oídos. Entonces, hay algunos padecimientos que están acá definidos en esos 4 puntos que no es necesario tener este certificado de calificación de invalidez, ante todo porque este es un procedimiento que puede demorar algún tiempo dependiendo si es por junta nacional, por junta regional o médico laboral. Ahí poniendo pues un ejemplo de casuística, sucede mucho en accidentes, Sebas, y los que nos ven, que la pérdida de audición por ambos oídos puede llegar a suceder un accidente de tránsito con un golpe en cabeza o en oído medio, puede llegar a generar la pérdida de la audición por ambos oídos, y eso obviamente es certificado con un audiólogo y bueno, con todo lo exactamente, porque ya las que son pérdida total, temas de amputación de manos o de pies, pues obviamente ya con las radiografías como tal, con la historia. Audición sí obviamente tiene que ir con unos exámenes adicionales de audiometría, pero es más fácil tener esos exámenes que el certificado de invalidez. Sí, es más fácil. Y hay otra pregunta que de pronto surge aquí, y bueno, y entonces si yo que vivo, o sea, tengo una invalidez por enfermedad o por accidente, la compañía, ¿qué va a hacer? Le va a pagar los 20 millones, hablando del ejemplo de los 100 millones, y tengo 80 millones, esos 80 millones que me los van a pagar a mí como asegurado. O al asegurado. Exactamente, porque la persona está viva. Tiene una connotación de invalidez por algún padecimiento, pero se le van a pagar a él porque está vivo como tal. ¿Listo? Dice acá también en el clausulado, dice, debes tener en cuenta lo siguiente con respecto a la pérdida de la capacidad laboral. Calcular de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Clasificación de Invalidez, incluso si tienes un régimen especial de seguridad social. Eso ya lo hace el médico, la junta que te esté atendiendo, ellos ya lo hacen de acuerdo a la norma vigente. La fecha relevante es la fecha de estructuración. Eso es importante. ¿Qué es la fecha de estructuración? La fecha en la que se originó la enfermedad o que se tuvo el accidente, el evento como tal. Porque como hablábamos que obtener esa calificación puede tomar algunas semanas, algunos meses, lo que se llama la fecha de estructuración fue el evento, el día en donde se generó esa situación. Y hay una acotación importante con lo último que hemos recibido, y es que en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral y de invalidez, en esos dictámenes también se tienen en cuenta otras cosas, porque temas psiquiátricos, temas psicológicos, se tienen en cuenta situaciones de nacimiento inclusive a veces, porque desmejoran o
desmejoran en el accidente, por ejemplo. Entonces, ese examen de esa calificación viene siendo como un checklist porque empieza a hacerlo por todos los diferentes sistemas, extremidades, condiciones morales y psicológicas y al final es donde aportan porcentaje aportan un porcentaje, unas en más medidas dependiendo, pero todo eso se valida ahí. Tiene en cuenta. Y lo que estamos hablando, cuando presentes una reclamación podrás aportar el concepto de calificación de PS, fondo de pensión, ARL, y en caso de discrepancia se puede solicitar el de la calificación de la Junta Regional o de la Junta Nacional. Ese es como el diferente orden para llegar a esas calificaciones de invalidez. Eso es todo, muchachos. Eso es todo lo que tiene esta póliza. Exclusiones en realidad no tiene, Sebas, no tiene exclusiones. O sea, esta póliza cubre desde que se toma, siempre y cuando no haya reticencia, que significa haber dicho mentiras en la declaración. Exactamente, haber no informado algo. Que tengo cáncer y me quiero asegurar, tomé un crédito y tengo cáncer y falté o me invalidaron por cáncer, pero la configuración de la fecha del cáncer es anterior a la toma del seguro, pues obviamente porque en el momento de la reclamación, cuando ya se pasen los documentos, van a validar en la historia clínica, en ese caso, cuándo se originó. Si la enfermedad se dio posterior a la toma del seguro, no va a haber ningún inconveniente. Pero si se presentó antes de contratar el seguro y no se informó a la aseguradora, ahí es donde la aseguradora puede decidir objetar el siniestro, es decir, que no se pagaría la reclamación ante el banco ni a la persona en vida. Sí. Eso es esta póliza. Ahora, yo quiero que hablemos de las particularidades de estas pólizas, ya lo que nosotros como Conecta Seguros sabemos y le orientamos al cliente generalmente, y es, primero que todo, el banco te va a cobrar más por esta póliza, porque el banco tiene unos contratos con las compañías aseguradoras y el banco necesita ganarse un gap ahí también. Primero y segundo, tiene, como digo yo a veces, el sartén por el mango. O sea, el banco te está prestando 100 millones, en este caso, en el ejemplo hipotético que estamos haciendo, y no necesita los 100 millones, entonces va a firmar rápidamente los seguros que salgan, el seguro de vida y el seguro de hipoteca, el seguro del hogar si es un apartamento o el carro si es un carro. Siempre te lo van a decir y siempre te van a hacer esa presión hablando de tener el sartén por el mango, porque te dicen, no, es que tienes que firma todo acá de una vez para que te podamos hacer el desembolso más... Para que sea rápido. El defensor del consumidor financiero siempre ha sido muy claro diciéndole que la persona es libre de elegir con qué compañía tener las pólizas de seguro siempre y cuando cumplan las mismas condiciones que le está exigiendo el banco. Toda la cubre. Por así decirlo, las aseguradoras cubren las condiciones que tiene seguro de vida, que tienen seguro de vida, cubren las condiciones del banco, pues porque eso viene de superintendencia financiera. Que es lo que ahí hay una claridad, y es que ahorita que yo interpelé pues ese puntico tuyo, y es que no todas las compañías de seguros en Colombia tienen compañía de seguros de vida. Algunas solo en temas de generales, es decir, autos, hogar, no todas están habilitadas para comercializar seguros de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como los bancos tienen unas pólizas grandes que es para asegurar a todas las personas, a todos sus deudores, ellos manejan algo que se llama una tasa única. Es un porcentaje en donde se cobra dependiendo de la persona. ¿A qué vamos con esto? En nuestra experiencia, cuando hacemos el ejercicio en el 1 a 1, logramos identificar que a las personas haciendo las pólizas en pólizas individuales, las probabilidades de que salga más económico ese valor de la póliza, sacándolo aparte y no con el banco, es muy altas. Muy altas las probabilidades de que salga más económica. Más económica. Y normalmente, pues con un 90% de probabilidades, pues va a ser más económica tener la póliza por fuera. Además, se logran hacer cosas como la que estamos hablando ahorita, y es que tenga una póliza 1 por 100 millones a tarifa de seguro deudor, que deba 20 millones nomás, porque las compañías nos aceptan que yo tome el seguro ahorita, pero no le voy a bajar hasta que termine, pero uno sí va prepagando la deuda. Entonces voy a adquirir seguro de vida a un precio muy económico. Esa es una de las particularidades que nos gusta. No está escrito aquí porque pues no es del caso en las condiciones. Además, las compañías buscan simplificar sus condicionados. Exactamente. Pero pues sí es algo que nosotros como asesores les recomendamos a los clientes y buscamos que lo hagan. Y adicional, desde nuestra propuesta de valor, cuando un cliente decide tomar la póliza con nosotros mismos nos encargamos de hacer todos los trámites ante la entidad financiera para que puedan aceptar esa póliza que se está endosando, que es el término general. Se hace el debido seguimiento y la retroalimentación con la persona para que de esa forma a ti como cliente en el extracto de tu deuda ya no te salga un rengloncito adicional que dice que cuánto te cobran por seguros de vida. Ya te lo ahorras desde el lado desde el crédito. Y esa es una de las campañas más exitosas que tenemos en redes sociales. Buscamos que la gente identifique esos seguros. O sea, a uno le cobran capital, le cobran intereses y el seguro de vida.
miren en su extracto bancario cuánto le están cobrando de seguro de vida. Lo que le está ahorrando en tasa, que me ha pasado a mí personalmente, lo que me ahorra en tasa, me lo están cobrando en seguro. Entonces venga un momentico, que es que el seguro que ustedes me están diciendo que vale 200.000 pesos mensuales, por ejemplo, para una persona de 50 años, puede llegar a costar 200.000 pesos el año. El año. Iba para allá. Yo tuve el caso particular con el crédito de mi vehículo, me cobraba 30.000 pesos mensuales con la financiera del concesionario, y cuando lo pasé a la aseguradora externa pagué un único pago anual de 30.000. O sea que me ahorré en el año 330.000 pesos. Y uno dice, no, pues es que son 30.000, ¿qué me voy a poner a desgastarme? Súmalo mensual. Importante entender que es mensual y que este valor mensual, aunque sea un gasto bajito, es un gasto hormiga, ¿no? Es un gasto. ¿Qué más particularidades hay? Invitarlos a que revisen el extracto como lo hablamos ahorita, revisar cuánto están pagando y invitarlos pues a que revisen. Bueno, hay otro tema que quería contar, Sebas, aquí importante, y es que no todas las compañías bancarias nos reciben a nosotros el endoso. O sea, hay compañías, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro dice, no recibo endosos de compañías externas. Hemos logrado por la naturaleza estatal que tiene, más por ese lado. Y porque han puesto otros beneficios atados a la póliza que ellos tienen directamente. Entonces, bueno, hay barreras de entrada. Entonces, nosotros somos muy francos con los clientes. Banco Popular es difícil, un BBVA un poquito más difícil, muy fácil en Davivienda, en Bancolombia. Bancolombia simplificó ya por la página, en 5 días ya uno ya tiene la respuesta. Son bancos que están muy cercanos a que el cliente tome, primero a cumpliendo la ley, y segundo, muy cercanos con el cliente y entendiendo que su negocio principal no es el seguro, su negocio principal es el crédito y la colocación de los créditos y el trabajar con el dinero. Entonces, pues invitados a que sigan, que nos dejen sus preguntas. Si se nos escapó algo, nos dejen sus preguntas aquí en el podcast, en el video. A que revisen los extractos para aquellos que tengan deudas, miren cuánto les están cobrando el seguro y nos dejen el comentario, y con todo gusto le hacemos la cotización y la asesoría de cuánto puede costar atrás de nosotros ese tipo de seguro. Y que nos dejen sus preguntas por si se nos escapó comentar algo aquí, alguna particularidad, algún ejemplo que quieran compartir. Bienvenidos todos. Muchas gracias a Sebastián y muchas gracias a ustedes por estar sintonizando aquí el podcast de Conecta con Conecta Seguros. Los esperamos en un próximo episodio de Conecta con Conecta Seguros. Chao, chao.